Buenos días, jóvenes estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres de noveno 1 y noveno 3 de ICEMED. Este video es con la asignación de la clase de Ciencias Naturales correspondiente a el domingo 12 de septiembre del 2021. Vamos a comenzar. Vamos a compartir por aquí pantalla para observar el tema que vamos a tratar. Vamos a compartir por acá. Bien, como podemos observar, vamos a hablar acerca de los hongos. El tema de los hongos. Fíjese bien, dice ahí, los hongos son organismos unicelulares o pluricelulares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son organismos que tienen una sola célula o que tienen dos o más células. Pueden ser de los dos. Son unicelulares o pluricelulares. Dice que tienen una nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir que una nutrición es heterótrofa? Que se alimentan de otros organismos, a diferencia de las plantas. Por eso los hongos fueron separados de las plantas. Dice que los hongos son saprófitos, por lo que se alimentan de materia en descomposición. Eso significa ese término. De ahí su relevancia dentro del ciclo de la materia. ¿Por qué? Porque al hacer descomposición, obviamente, contribuyen al ciclo, ¿verdad?, de los seres vivos. También aparecen individuos parásitos, dice, y otros simbiontes, como los que forman los líquenes. Las células de los hongos, suelen presentar una pared formada por quitina u otro polisacárido como los glúcanos. Ahora, fíjese bien, los hongos antes eran considerados plantas, eran considerados parte de del reino vegetal. Pero ¿por qué los hongos fueron separados del reino vegetal? Por una característica importantísima, que es que los hongos no pueden fabricar su propio alimento. Por eso ahí dice que son heterótrofos. Son heterótrofos porque ellos se alimentan de otros organismos, ya lo mencionamos. Y las plantas no son heterótrofas. Recordemos que las plantas, el reino vegetal, son autótrofas. Las plantas son autótrofas. ¿Qué quiere decir? Que sí pueden fabricar su propio alimento. ¿Cómo fabrican su propio alimento? A través de la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis. ¿Cómo realizan esta fotosíntesis? Con la luz solar. Con la luz solar. Las plantas se alimentan por sí solas realizando la fotosíntesis. Con luz solar, con agua, con su respiración, el dióxido de carbono, y con minerales que absorben por las raíces, ¿verdad? Esta captación de luz solar en las plantas la hacen a través de las hojas. Entonces, este mecanismo de fabricar su propio alimento no lo pueden realizar los hongos. Entonces, al no poder realizarlo, no pueden ser considerados parte del reino vegetal porque es su principal característica. Aunque algunos hongos parezcan plantas, ¿verdad? Parezcan vegetales. De hecho, algunos son comestibles. Nos lo comemos en las pizzas o las hamburguesas o en algún otro platillo, ¿verdad? Entonces, continuamos. Dice, la reproducción de los hongos puede ser de forma asexual, mediante esporas a las que se les denomina conidióspora. ¿Qué quiere decir que la reproducción sea asexual, chicos? Significa que no intervienen dos organismos, ¿verdad? En este caso dice que por medio de esporas. Esas esporas en los organismos aparecen debajo, en las hojitas. Son como unos puntitos que aparecen debajo. De hecho, en los líquenes, ahí aparecen esas esporas. ¿Y qué es lo que sucede con ellas? Esas esporas, cuando están ya maduras,
lo que hacen es vuelan, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O sea, ellas maduran y se desprenden de la hojita, en este caso, por ejemplo, de un líquen, y con el aire vuelan y van a posarse a otra planta en el suelo, en otro lugar, y de ahí crece otro hongo, ¿verdad? Crece otro hongo. Entonces, de esa forma van reproduciéndose. Ok, entonces continuando. Tenemos acá, miren la pantalla, mencionábamos la reproducción de los hongos. Dice, también pueden ser de forma sexual su reproducción, mediante la formación de gametangios que forman esporas sexuales, o sea que intervienen dos individuos. Dice que las esporas sexuales reciben un nombre distinto atendiendo al grupo al que pertenecen. Así encontramos ascosporas o bacidosporas. Por ejemplo, dentro de los hongos microscópicos se pueden destacar los siguientes. Los mohos mucilaginosos. También se les conoce, dice, como hongos acuáticos. Algunos autores los incluyen dentro del grupo de los protoctistas, ya que son similares a las amebas y en la fase vegetativa pueden desplazarse con movimiento ameboide. El hábitat de estos hongos es el bosque húmedo con suelos fríos y ricos en materia en descomposición. Se conocen dos tipos de hongos mucilaginosos: los mohos mucilaginosos celulares, que se asocian formando grupos de células, y los mohos mucilaginosos acelulares, que están formados por un plasmodio, que es una gran masa multinucleada producida por divisiones nucleares rápidas. Estos mohos no presentan hifas ni micelio. En condiciones desfavorables realizan reproducción sexual. Las levaduras, dice que se incluyen en el reino de los hongos. Son seres unicelulares, no forman hifas ni micelio, se reproducen asexualmente por gemación y sexualmente, formando ascosporas. Son importantes desde el punto de vista económico por ser responsables de las fermentaciones, producir un gran número de antibióticos y provocar un número importante de enfermedades en vegetales. ¿Qué quiere decir entonces? Estos mohos más mucilaginosos que mirábamos, esos son los que encontramos en los bosques, ¿verdad? Realizando descomposición de la materia. Miramos acá las levaduras, que dice que son importantes desde el punto de vista económico. Dice que las levaduras son importantes en las fermentaciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la cerveza se puede elaborar con levadura, algunos vinos y otros tipos de bebidas que son, ¿verdad?, para vender. Entonces, las levaduras están incluidas dentro de factores económicos. También las levaduras están incluidas para poder fabricar pan, ¿verdad? Pan se puede fabricar también con las levaduras. Entonces, son muy importantes. Fíjense bien cómo los hongos también forman parte de la cadena alimenticia. Los mohos filamentosos dice que pertenecen al reino de los hongos. Están formados por filamentos pluricelulares llamados hifas, que se reúnen para formar un cuerpo o micelio. Las hifas pueden ser tabicadas y se denominan hifas septadas, o no presentar tabiques y reciben el nombre de hifas sifonadas. Eso en el caso de los hongos filamentosos, ¿verdad? Podemos ver ahí la forma de un hongo filamentoso. Y dice que las setas pertenecen al reino de los hongos también. Presentan hifas que forman cuerpos fructíferos, que son las setas, es decir, la parte reproductora del hongo. Son seres macroscópicos, por lo que se escapan del tema de microbiología. ¿Qué quiere decir? Que los otros hongos nosotros los encontramos de forma microscópica, o sea que son muy pequeñitos, ¿verdad? Que son muy pequeñitos, que tienen que verse a través de un microscopio, pero nosotros encontramos también hongos macroscópicos, que son las setas. Esas setas son
las que nosotros pues vemos normalmente en los dibujos animados o en las películas, ¿verdad? Son las que forman el hongo con la cabecita, esas son las setas. Y se encuentran en los bosques y muchas de ellas son alucinógenas. O sea, hay personas que, o sea, si una persona va a un lugar donde encuentra una seta y se la come, ¿verdad? Puede tener un montón de alucinaciones sin tener ahí alguna complicación, ¿verdad? Entonces, esos son las cuatro divisiones que hay de los hongos. Y de esto es la primera asignación que vamos a tener ya en este segundo periodo después de la evaluación que tuvimos. Esta actividad, yo se las voy a enviar, este contenido con la actividad que aparece aquí abajo en WhatsApp, ¿verdad? En WhatsApp. Entonces, si se fijan, van a colocar sobre la línea la respuesta correcta, ¿verdad? Van a ustedes ir buscando sobre la línea la respuesta que haga correcta cada una de las afirmaciones. Van a ir seleccionando cuál es la respuesta. Por ejemplo, en la primera dice, los hongos son unicelulares heterótrofos con movimiento, son unicelulares autótrofos sin movimiento, son pluricelulares heterótrofos con movimiento o son pluricelulares heterótrofos sin movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a seleccionar una de las respuestas. Si usted considera, por ejemplo, que los hongos son unicelulares heterótrofos con movimiento, fíjese bien, si usted considera que esa es la respuesta, entonces usted va a colocar ahí un cheque. Quiero formar un cheque aquí, vamos a ver. Mire, un cheque. Mire, ahí ve. Si usted considera que esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces usted lo mismo hace con la número 2. Si usted considera cuál es la respuesta correcta, usted ahí va a ir colocando. Si usted considera que la tercera es la correcta, entonces en la tercera es donde va a colocar el cheque, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer con la actividad. El ejercicio continúa, ¿verdad? Yo les voy a enviar ahí de la página 10 del libro y también parte de la página 11. Eso sería entonces, vamos a detener por aquí un ratito. Eso sería entonces, chicos, la primera asignación que tenemos para el segundo periodo de la clase de Ciencias Naturales para la sección de noveno 1 y la sección de noveno 3. Muchas gracias, jóvenes, y que estén bien. Cualquier duda o consulta, ya saben, con un mensaje privado a mi WhatsApp. Feliz día.